Bien, chicos, reciban un saludo del Colegio Basili y bueno, hoy día vamos a continuar hablando sobre la cultura romana, ¿bien? Eh, la clase pasada ya habíamos hablado sobre la Roma republicana, ¿no? Recordemos que la historia de Roma se divide en tres etapas: Roma monárquica, Roma republicana y la última etapa de Roma que hoy día vamos a estudiar, la Roma imperial o el Imperio Romano. Bien, chicos, bueno, empecemos. Bien, chicos, nosotros sabemos que después de la última guerra civil que se dio durante la etapa de Roma republicana, Octavio había logrado vencer a Marco Antonio en Egipto, ¿no? Y una vez que Octavio vence a Marco Antonio en Egipto, regresa a Roma y va a iniciar una nueva etapa de la historia romana, y él se cambiará el nombre de Octavio a Augusto, ¿no? Y esa etapa es la Roma imperial, ¿no? Dentro de esta Roma imperial se da una etapa que es el Principado, donde van a estar las principales dinastías de los emperadores. Por ejemplo, tenemos la dinastía Julio-Claudiana, donde vamos a encontrar a Augusto, ¿no? Que es el primer emperador romano. Va a recibir el título de Imperator, Gran Pontífice y Príncipe del Senado, Augustus César, ¿no? Ese nombre recibe de parte del Senado. Va a establecer la famosa Pax Romana, o sea, la paz en Roma. Establece la paz en Roma después de un tiempo de guerras civiles, ¿no? Bueno, en el caso de Augusto, fallece en Roma y va a favorecer, perdón, falleció en Roma y favorece el desarrollo cultural de Roma, y también crea la Guardia Pretoriana. Luego tenemos a Tiberio. En el caso de Tiberio, él fue el hijo adoptivo de Augusto, ¿no? Va a otorgar gran poder al Senado, dándole facultad para nombrar magistrados, pero cuando muere su hijo Druso, entra en una etapa de depresión, Tiberio, ¿no? Y delega todo el poder a su prefecto Sexajano, quien es asesinado. Y Tiberio va a tratar de buscar a los responsables. Finalmente, Tiberio va a ser asesinado por Calígula. Luego tenemos a Calígula, que va a ser, su gobierno es considerado el gobierno de caos, terror y derroche económico, ¿no? Porque Calígula lo único que buscaba era satisfacer sus gustos. Luego tenemos a Claudio, que logra conquistar Britania. Fue envenenado por su esposa Agripina, y cuando él muere, Nerón toma el imperio, ¿no? Durante la etapa que gobernó Nerón se produjo un gran perdón, un gran incendio en Roma, ¿no? Algunos sostienen que el mismo Nerón fue el que inició ese incendio porque quería transformar, quería reconstruir Roma a su gusto, ¿no? Eh, También durante esa etapa se desata la primera persecución contra los cristianos. Ya es la etapa cristiana y los cristianos son perseguidos por los romanos. Bien, bueno, acá tenemos a los gobernantes de Roma, del Principado y de la dinastía Julio-Claudiana, que son Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Bien. Después vienen los años de los cuatro emperadores. ¿Qué pasa? A la muerte de Nerón, chicos, van a gobernar cuatro emperadores en el lapso de un mismo o de un solo año. ¿Pero por qué razón se da eso? Porque estos emperadores eran elegidos y derrocados por las legiones. ¿Y qué cosa eran las legiones? Las legiones eran los ejércitos romanos, ¿no? ¿Y quiénes fueron estos emperadores que gobernaron, estos cuatro emperadores que gobernaron en el lapso de ese año? Tenemos a Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano, ¿no? Que es el último que toma el gobierno. Luego tenemos lo que es la dinastía Flavia, ¿no? Donde vamos a tener primero a Vespasiano, que logra pacificar Judea y manda a construir el famoso Coliseo Romano, que es una de las maravillas del mundo. Luego tenemos a Tito, que destruye Jerusalén, ¿no? Se da la erupción del volcán Vesubio, el famoso volcán Vesubio, que destruyó dos grandes ciudades de Roma, que fueron Pompeya y Herculano, ¿no? Que hasta el día de hoy siguen todavía rescatando o sacando los restos de estas dos ciudades.
Luego vamos a tener a la dinastía Antonina. El primer emperador de esta dinastía va a ser Trajano, quien va a mejorar la administración imperial, logra conquistar Dacia, Arabia Petra y Macedonia. Y este logra hacer que Roma llegue a su máxima expansión, ¿no? La máxima expansión del imperio. Luego vamos a tener a Adriano, que va a fomentar la industria, las artes y las letras. También va a fortalecer las fronteras. ¿Por qué razón? Porque los bárbaros empiezan a atacar las fronteras de Roma. ¿Y quiénes eran los bárbaros? Eran los hombres que vivían en otros lugares fuera de Roma. Para los romanos, todos los que no fueran romanos eran llamados bárbaros, ¿no? Luego tenemos a otro emperador, Marco Aurelio, que también fue conocido como el emperador filósofo, ¿no? Y que también se enfrenta a los ataques de los bárbaros. Luego tenemos la dinastía Severa, donde tenemos a Septimio Severo, que fue un caudillo militar de origen africano. Bien. Luego tenemos a Caracalla, que promulgó el famoso edicto de Caracalla, ¿no? En el cual va a otorgar la ciudadanía romana a todos los habitantes de las provincias de Roma libres. Todos los habitantes libres de las provincias de Roma se convierten en ciudadanos romanos gracias al edicto de Caracalla. Bien. Después del último gobierno de Caracalla, una vez más inicia una etapa de anarquía en Roma, la anarquía militar. ¿Qué cosa significa anarquía, chicos? La anarquía significa que todos hacen lo que le viene en gana, ¿no? Y esta anarquía militar se va a dar durante el siglo III, ¿no? Y que va a provocar la decadencia del Imperio Romano. ¿Por qué razón se inicia la decadencia del Imperio Romano justo en este siglo III? Porque el Senado empieza a perder poder poco a poco. Recordemos que Roma se convirtió en un imperio muy gigantesco, muy enorme, y por ende el poder central, que estaba en la misma Roma, en la misma ciudad de Roma, empieza a perder poder, ¿no? Surgen las invasiones de los bárbaros que van a provocar que muchas ciudades fronterizas sean inseguras, ¿no? Entonces todo esto va a generar un gran problema para el imperio y el inicio de su decadencia. Y inicia la etapa del dominado, donde surgen nuevos emperadores o los emperadores que van a gobernar en esta etapa. Tenemos, por ejemplo, a Diocleciano, perdón, que va a vencer las guerras civiles, militares, de la anarquía militar y va a establecer la paz, ¿no? Y va a implantar una tetrarquía. ¿Pero qué cosa es una tetrarquía? Era un gobierno de 4, donde gobernaban 2 Augustos auxiliados por 2 Césares, ¿no? El gobierno se dividió entre 4 personas. Luego tenemos a Constantino, que promulga el edicto de Milán. Con este edicto otorga libertad a los cristianos. Los cristianos ya son libres de profesar su culto y funda Constantinopla en el año 330, que es una ciudad muy importante. Bien. Luego vamos a tener a Teodosio. Teodosio oficializa el cristiano con el edicto de Tesalónica. ¿Qué quiere decir que oficializa el cristiano? Que toda Roma deja de ser politeísta y se convierte en cristiana. Toda Roma se va a convertir al cristianismo, ¿no? Pero también Teodosio se caracteriza porque va a dividir el gran imperio romano en 2 partes. ¿Para qué? Para sus hijos. Honorio, que recibirá la parte occidental de Roma, y Arcadio, que recibirá la parte oriental de Roma. Y finalmente, después que Roma entre en una serie de crisis y empieza a ser atacada muy seguidamente por los bárbaros, entra en una época de decadencia y el último emperador durante esta etapa es Rómulo Augusto, ¿no? Último emperador de Occidente, de Roma Occidental, y va a ser destronado por el jefe bárbaro Odoacro. Y precisamente acá vemos como un Augusto, porque Rómulo Augusto todavía era muy joven cuando fue emperador, nombrado emperador, como Rómulo Augusto se ve esta imagen, se rinde ante el jefe bárbaro Odoacro. Bien, chicos, entonces de esa forma se desarrolló la etapa de Roma imperial. La tarea tienen, como siempre, van a desarrollar las páginas 337 al 340 de su libro, van a sustentar las preguntas 4, 6, 7 y 10 de las páginas 338 y 339
y van a dibujar o pegar el tema en su cuaderno. No se olviden que todo el tema tiene que estar copiado. Bien, chicos, cualquier duda o consulta la estamos desarrollando en la asesoría. Eso es todo por la clase de hoy, chicos. Hasta la siguiente clase.